Bienvenidos jóvenes de finanzas de empresa. Hoy vamos a ver prácticamente todo un resumen de lo que es la clase prácticamente de la primera unidad. Así que espero que podamos estar tranquilos, podamos estar relajados para poder entender todo lo que vamos a hablar acá. Quiero compartir con ustedes, obviamente la presentación está en la plataforma. Por favor, necesito que esta presentación ustedes vayan y la puedan bajar, la puedan descargar de la plataforma, la puedan leer, puedan estudiarla, para que de esa manera puedan ir entendiendo todo lo que estamos hablando respecto a la clase. Obviamente vamos a empezar definiendo qué son las finanzas. Fíjense que de finanzas hay cualquier cantidad de definiciones. Sin embargo, me gusta la que aparece en el libro de Principios de Administración Financiera de Favos de Gitman, y ellos expresan que la finanza es arte y ciencia de administrar el dinero. ¿Por qué es el arte y ciencia? Bueno, en primer lugar, porque administrar el dinero no es fácil. Hay que tener muchísimo, no solo tema de conocimiento, sino también un tema de dominio propio, autocontrol y de entendimiento de saber qué se debe hacer con el dinero. En otras palabras, lo que hace las finanzas es rastrear tanto el origen como el destino que tendrá el flujo del dinero dentro de una institución, pero por qué no también decirlo dentro de la empresa. La administración financiera la podemos ver desde dos oportunidades. Primero, desde la perspectiva de los servicios financieros, hablándose de servicios financieros, los que ofrecen las instituciones y el mercado financiero, tales como la intermediación de recursos, préstamos, ahorros, todo ese tipo de cosas, y la administración financiera. La administración financiera es básicamente la función que tiene el administrador financiero dentro de una empresa. Es importante entender cuál es el papel del gerente financiero o del administrador financiero dentro de una empresa. Entonces decíamos que el trabajo del administrador financiero es prácticamente mantener una administración activa de los recursos financieros de la empresa, sea una empresa grande, sea una empresa pequeña, sea una empresa sin fines de lucro o con fines de lucro. Todas las organizaciones que manejan dinero necesitan a alguien que sepa qué hacer con el dinero, que sepa cómo cuidarlo, cómo invertirlo, cómo generar retorno, cómo administrarlo sabia y correctamente, y esto también aplica al plano personal. Entonces, y luego, cualquier organización del tipo que sea, obviamente necesitan o tienen, mejor dicho, dinero, y por lo tanto necesitan alguien que lo pueda administrar. En este caso, podemos hablar un poco de los tipos de organizaciones que existen. Al menos en nuestro país, podemos hablar de lo que son los comerciantes individuales y las sociedades anónimas, SDRL, o las corporaciones. Entiéndase como comerciante individual aquella persona que se constituye por sí misma como empresario, y esta persona es el gerente de la empresa, es el dueño de la empresa y es el que lleva prácticamente las finanzas de la empresa. Por lo tanto, cuida de sus propios recursos. Pero también, si hablamos de las sociedades, en nuestro país, por ejemplo, existen dos tipos de sociedades. Primero, la sociedad SDRL, o sea, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable. Nuestro Código del Comercio establece que para poder montar o constituirse de este tipo de sociedades, se requiere obviamente de 2 individuos para arriba y un capital mínimo de 5,000 lempiras. Pero también tenemos las sociedades anónimas, que las sociedades anónimas se constituyen con 5 individuos hacia arriba y con un capital mínimo de 25,000 lempiras. En ese sentido también existen lo que son, o dentro de las sociedades anónimas están las mismas corporaciones, que son entidades que tienen diversidad de socios, y estos socios pueden ser personas individuales o pueden ser instituciones. Si hablamos un poco de las sociedades anónimas, prácticamente tanto la sociedad anónima, o ya cuando agarra una figura de corporación, su capital se constituye por la venta de acciones. Eso es algo que debemos tener claro.
Y como les decía, los dueños de una corporación cuya propiedad o patrimonio se demuestra con acciones comunes o acciones preferentes y tienen una responsabilidad limitada, que significa la previsión legal que limita la responsabilidad de los accionistas por la deuda de una corporación o la cantidad inicial invertida en la empresa mediante la compra de acciones. O sea, su responsabilidad se limita a la cantidad de acciones que estas personas tienen. Una empresa, él les decía que los accionistas pueden ser personas individuales o pueden ser inversores institucionales, pueden ser empresas que se dedican o que tienen recursos para invertirlos en acciones. Y generalmente hay dos tipos de acciones en una empresa, quizás lo vamos a ver en la segunda unidad ya más práctica y detenidamente. Los dos tipos de acciones son, primero, las acciones comunes. ¿Qué son las acciones comunes? Son unidades de propiedad o patrimonio de una corporación. Los accionistas comunes son los que constituyen el gobierno corporativo y reciben un rendimiento llamado o dividendo. O sea que, de acuerdo a la rentabilidad de la empresa, así van a recibir también el dividendo. Los accionistas comunes tienen voz y también tienen votos. Son los que constituyen el gobierno corporativo, como les decía, o el consejo de administración o la junta directiva, depende cómo se les quiera llamar. Y las accionistas preferentes o las acciones preferentes son una forma especial de participación que tiene un dividendo periódico fijo, se constituyen en un instrumento de renta fija, cuyo pago debe realizarse antes de pagar cualquier dividendo de acciones preferentes. Significa entonces que tienen voz, pero no tienen voto. Significa que reciben un rendimiento ya fijo, estipulado en el documento, no así las acciones comunes que van a recibir rendimiento de acuerdo a cómo se muevan las utilidades o la ganancia de la empresa. Entonces, en términos generales, esos tipos de acciones preferentes se constituyen en fuentes de financiamiento para las corporaciones. Ahora, como administrador financiero, está puesto para cumplir dos objetivos claros que tiene toda empresa, todo inversionista. Los dos objetivos claros son, número uno, maximizar las riquezas y número dos, maximizar las utilidades. Al maximizar la riqueza significa el incremento del precio de una acción. Para incrementar el precio de una acción, obviamente, entonces hay que reinvertir las utilidades para hacer que la empresa crezca, que la empresa adquiera mayores utilidades, adquiera mayores flujos de efectivo y obviamente lo vamos a ver más adelante también el tema de flujos de efectivo y obviamente esto hace que el precio de una acción se incremente. Y luego tenemos maximizar las utilidades, que es incrementar las ganancias por acción, que significa que hay accionistas que únicamente se interesan por cuánto dividendo reporta la acción. Eso es muy importante poder considerarlo. Ahora, pero no es fácil alcanzar estos objetivos. Primero, para alcanzar tanto la maximización de riquezas como el incrementar la ganancia por acción, se tienen que considerar algunas variables. Primero, el tiempo. Ambos objetivos no se pueden alcanzar al corto plazo, obviamente requieren de un proceso de planificación, de un proceso de trabajo muy fuerte para poder alcanzar y poder hacer que estos objetivos se cumplan. Dos, hay que considerar el flujo de efectivo. Aquí hay una cosa interesante y es que no necesariamente el tener ganancia por acción significa tener flujo de efectivo. Lo vamos a analizar más adelante. Una empresa puede perfectamente tener utilidades o tener ganancia por acción, pero su flujo de efectivo ser negativo o ser cero. Entonces, es importante también poder medir eso. Tercero es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es el impacto que tiene la incertidumbre en los objetivos de la organización o es la posibilidad de que no sea posibilidad o probabilidad, mejor dicho, de que no se alcancen los objetivos que se han planeado. Obviamente, el riesgo es una variable a considerar por varios motivos. Primero es porque entre más rentabilidad pretenda una empresa, mayor riesgo se va a exponer, y ese es un principio en finanzas.
en administración financiera, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Lo otro es que hay muchos gerentes financieros que tienen aversión al riesgo, es decir, que tienen temor a invertir. Entonces también en ese sentido la rentabilidad será proporcional. Y hay otras personas que son demasiado dispuestas al riesgo y exponen recursos. Entonces el tema riesgo hay que estudiarlo, hay que analizarlo detenidamente, ya que en una institución se pueden dar diversos tipos de riesgo. Riesgo de crédito, riesgo de operativo, riesgo de liquidez, riesgo financiero, riesgo estratégico, riesgo legal, riesgo reputacional. Todos esos riesgos la tienen que analizar al momento de tomar una decisión de inversión. Y obviamente es una variable a considerar en cualquiera de los dos objetivos que pretendamos alcanzar como analista financiero. Los participantes empresariales. Recordemos que las empresas, si bien es cierto, tienen un grupo de accionistas, un grupo de inversores, tienen dueños, puede ser una persona, pueden ser varios dueños. También las empresas funcionan por la operatividad, el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento de los colaboradores, de los empleados. Y muchas veces los inversores o el mismo analista financiero puede tomar decisiones que vayan en contra de la ética de los participantes empresariales o de los colaboradores. Entonces, obviamente acá también el juego de que las decisiones que se tienen que tomar deben ser acordes a los principios de los participantes empresariales, que en este caso son los colaboradores. Y por último tenemos la ética empresarial, que es un factor fundamental, ya que la ética empresarial determina cuáles son los principios o valores que rigen la institución para alcanzar sus objetivos. Es fundamental poder entender, obviamente, la ética desde la perspectiva que no debemos estar dispuestos a obtener toda la rentabilidad a costa de sacrificar nuestros principios y nuestros valores. Entonces, básicamente, esas son las variables que hay que considerar en cualquiera de los dos objetivos que se fije el administrador financiero o que se fije la empresa. Luego tenemos, ¿cuál es la función de la administración financiera? Obviamente, como les decía, la administración financiera es la que se encarga de hacer un correcto uso del dinero, de buscar las mejores fuentes de financiamiento, pero también los mejores destinos de inversión. Y obviamente esto hace que la administración financiera no sea algo aislado de otras ciencias, como en este caso, por ejemplo, tiene una relación directa con, vamos a relacionarla principalmente con la economía y luego con la contabilidad. Ok, veamos cómo se relaciona la administración financiera con la economía. La economía, obviamente, es la que se encarga del monitoreo de una serie de variables, tanto de tipo macroeconómico como de tipo microeconómico, que terminan afectando básicamente la rentabilidad de una empresa. En este caso, también la economía nos permite poder visualizar lo que es el análisis de beneficios marginales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que como analista financiero, para tomar una decisión, en este caso, por ejemplo, de sustitución de un activo, que puede ser algo que uno lo puede ver algo común, algo periódico, desde la perspectiva del analista financiero no es así. La sustitución de un artículo, de un activo nuevo, por ya uno que está viejo u obsoleto, hay que hacer un análisis detenido y a eso se le llama análisis de beneficios marginales. Por ejemplo, suponga que una empresa desea cambiar su computadora vieja por una más actual. La nueva computadora cuesta 30.000 empiras y la computadora vieja se podrá vender por unos 6.000 empiras. Los nuevos beneficios totales que se podrán obtener según analistas con la nueva máquina son 40.000 empiras y los beneficios que se obtendrían con la computadora vieja de dejarla sería unos 10.000 empiras. Entonces, según el análisis de beneficios marginales, ¿cuál será el beneficio neto que se obtendrá? Es decir, si yo veo la perspectiva del ejercicio como una persona normal, simplemente veo que hay una computadora nueva que tiene quizás más resolución, que tiene mejor procesador,
que tiene quizá un mejor desempeño versus una computadora que ya está obsoleta, posiblemente disfuncional tanto económica como funcionalmente, operativamente. Entonces, cualquiera puede decir, no, bueno, entonces que se haga la operación de sustituirla, pero el analista financiero tiene que hacer el análisis marginal de esa sustitución, como si, bueno, primero hay que analizar el beneficio que me deja la nueva computadora. Me deja 40.000 lempiras. A eso le voy a restar el beneficio que me dejaría la computadora vieja si la dejo. Está hablando de 10.000 lempiras. O sea, estamos hablando que me deja beneficios marginales adicionales el hecho de comprar la nueva computadora por 30.000 lempiras. ¿Cuál es el costo de la nueva computadora? 30.000 lempiras. Menos cuánto recibiría yo si vendiera la computadora vieja, entonces recibiría 6.000 lempiras. Entonces tendría un costo marginal de 24.000 lempiras. Si al beneficio marginal le resto el costo marginal, podemos ver que obtengo un beneficio neto de 6.000 lempiras. Entonces ven que la decisión no es tan fácil. La decisión es un análisis que me permita ver en todo el beneficio que X o Y operación puede tener para la empresa. Podemos ver entonces, como en este caso los beneficios adicionales exceden a los costos marginales, entonces hay que, en 6.000 lempiras, eh, se recomienda comprar una nueva computadora. Es así como funciona el tema de la finanza dentro de la institución en relación a la economía. ¿Cómo se relacionan las finanzas con la contabilidad? Hay que entender que contabilidad es una cosa y finanzas es otra cosa, muy diferente. Aunque la contabilidad proporciona los insumos para las finanzas, pero vamos a ver que realmente son muy diferentes. Ahora, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es la ciencia o la técnica que recoge, ordena, analiza y registra de forma sistemática las transacciones contables que generan los estados financieros para la toma de decisiones basada en principios generalmente aceptados o en normas internacionales de información financiera. Esa es la contabilidad. La contabilidad simplemente ustedes lo que ven es que retoman transacciones, retoman facturas, las ordenan, las registran, las registran según cuentas o cuentas mayores, sea auxiliares, o sea libros mayores. Y eso es lo que hace la contabilidad y al final me genera lo que son estados financieros. Pero ese es el trabajo de la contabilidad. Ahora, los estados financieros pueden estar estructurados en base a dos enfoques. Primero, el enfoque contable de vengado. ¿Qué significa eso? Que los ingresos se reconocen al momento de la venta y los gastos cuando se incurren en ellos. Ok, para poder entender este enfoque de la contabilidad significa que si yo vendí algo hoy, aunque lo haya vendido al crédito, yo reconozco el ingreso, por eso se llama ingreso devengado. No lo he recibido, pero ya lo devengué. Ese es el enfoque, igual el costo. Yo pude haber gastado, yo pude haber hecho uso de algo hoy, pero pagarlo después, pero ya el costo ya está ejecutado, es decir, la acción ya está hecha. Y luego tenemos el enfoque financiero de efectivo, que aquí reconoce el ingreso y el gasto en el momento que ocurren en efectivo, es decir, que lo que hace es analizar los flujos de efectivo, ya sea la entrada o la salida, es decir, si yo vendo algo, entonces voy a reconocerlo como ingreso hasta que recibí el efectivo, y si igual, si tuve un gasto, lo voy a reconocer como gasto cuando el dinero salió de la empresa. En estos dos enfoques podemos ver, el primer enfoque es el enfoque que usa la contabilidad y el segundo enfoque es el enfoque que usa las finanzas. A la contabilidad le interesa el registro de vengado y a las finanzas le interesa el flujo de efectivo. Ahora, ¿cómo podemos ver eso en un ejercicio? Veamos. Dice Inversiones El Mirón, una pequeña empresa que vende motocicletas, vendió el 2019 4 a 27.500 lempiras cada uno. La empresa compró cada motocicleta a 20.000 lempiras cada uno. Estamos hablando de unos 7.500 lempiras de ganancia por motocicleta cada una. Si bien es cierto que la empresa pagó al fin del año el total del costo de las motocicletas, es decir, que las compró a 20.000, compró 4 motocicletas, estamos hablando de 80.000 lempiras, pero los pagó el 2019 todos. Y a finales del 2019 solo había recogido el 50% del valor, ya que las vende a crédito, y obviamente
ahí podemos ver que solo había recibido el 50% del efectivo. Ahora, el contador, ¿qué hace el contador? Bueno, el contador lo que hace es agarra en el enfoque del devengo, agarra el ingreso y lo que hace es que multiplica las 4 computadoras por los 27.500 y él registra 110.000 empiras. Es decir, los ingresos para él son 110.000 empiras. Y registra el costo de las 4 computadoras, de las 4 motocicletas, perdón, por 20.000, 80.000 y según el contador tuvo una utilidad de 30.000 empiras. ¿Se acuerdan cuando vimos los objetivos del administrador financiero que les decía que el hecho de tener utilidades no necesariamente es tener dinero, no necesariamente es que haya dinero en la empresa? Pues aquí vemos el caso. El enfoque del devengo, según el contador, la empresa tiene utilidades. Ahora veamos el análisis del financista, el enfoque del efectivo. ¿Qué hace el financista? Registra la entrada de efectivo. ¿Cuánto entró de efectivo? 50% de 110.000, 55.000 empiras. ¿Y cuánto salió de efectivo? 4 por 20.000, 80.000 empiras. Entonces hay un flujo efectivo negativo de 25.000 empiras. ¿Qué significa? Que la empresa sacó 80.000 empiras de su dinero y solo entraron 55.000. Tuvimos utilidades, pero no tenemos efectivo. Eso es lo que pasa. Si yo analizara solo el enfoque de la contabilidad, entonces prácticamente pudiera tomar decisiones equivocadas, ya sea como inversionista, o sea como analista financiero, o como gerente, o como sea, porque estoy reflejando una utilidad. Pero el tener una utilidad no significa que usted tenga dinero. Eso es algo muy importante de considerar. Bueno, les decía que las finanzas no solo se usan en las empresas, también las finanzas se pueden usar en la vida particular. Un buen financista es aquel que sabe ordenar su vida, que tiene claro que el rumbo que le va a dar el dinero. Y en este caso yo quiero hablar de un tema fundamental. Fuente de ingreso menos gastos. Mis ingresos tienen que ser superiores a mis gastos. ¿Para qué? Para que me genere un excedente para ahorrar e invertir. No puedo gastar todo lo que yo gano, porque entonces significa que al correr del tiempo, con el tema de la caída, de la pérdida del valor del dinero, voy a terminar endeudándome porque no me van a ajustar mis ingresos. O sea, mi recomendación es que ustedes puedan gastar menos de lo que realmente ganan. Por ejemplo, aquí vemos una persona que tuvo un ingreso de 33.100 empiras y ahí están todos los gastos desglosados. Tuvo un gasto total de 29.000 empiras. Esta persona tiene 4.100 empiras para ahorro e inversión. Entonces ven cómo puedo aplicar las finanzas también al plano personal. Puedo hacer un presupuesto y llevar un control de ese presupuesto para que al final de un año determinado, de un periodo determinado, pueda tener dinero para poder ahorrar o invertirlo en algo. Recuerden que una inversión es aquello que me garantiza un retorno futuro y un gasto es prácticamente aquello que en el tiempo se diluyó y no voy a obtener absolutamente nada a cambio. ¿Cómo así? Bueno, comprar un terreno, comprar una casa, comprar un vehículo para trabajo, eso puede ser una inversión. Una cuenta de ahorro es una inversión. Comprar bonos, certificados, todo eso es una inversión. Un gasto, bueno, un gasto puede ir al cine, ir a tomar, ir a la disco, ir de viaje. Usted dirá, pero sí deja placer, deja satisfacción, sí, pero no deja dinero, no deja retorno. Usted no va a poder recuperar nada de eso en el futuro, simplemente una satisfacción personal. Ahora, hablando de las empresas, sobre todo de las sociedades anónimas o de las corporaciones, estas empresas decíamos que legalmente tienen que constituir un gobierno corporativo. Este gobierno corporativo es básicamente lo que se llama junta directiva o consejo de administración y su trabajo básicamente es la de dirigir estratégicamente la institución. Los que pueden integrar el gobierno cooperativo son los que tienen acciones comunes, son los accionistas
comunes. Entonces, entiéndese por gobierno corporativo como las reglas, procesos y leyes que se aplican en la operación, el control y la regulación de las empresas. A todo eso se le llama gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo tiene como función la dirección estratégica de la organización y pueden integrarla a los inversionistas que poseen acciones comunes, sean inversionistas individuales o institucionales. Uno de los trabajos del gobierno corporativo es realizar la planeación estratégica, determinar misión, visión, objetivos estratégicos y los valores institucionales. Aparte de eso, son los encargados de velar y asegurarse de seguir las regulaciones gubernamentales para la empresa. Entonces, a todo eso, personas que son dueñas de la empresa, que integran un consejo, se le llama gobierno corporativo y su función básicamente es a nivel estratégico, es a nivel de dirección estratégica. Hasta aquí estaríamos viendo lo que es el capítulo 1 del libro Principios de Administración Financiera, que también está en la plataforma. Simplemente esta presentación es para que tengan una forma más práctica de poder estudiar. Y aparte este video que se lo voy a subir a la plataforma también, explicándole algunos detalles que no están en la presentación, también los puede usar para ampliar sus conocimientos. Ahora, hablemos un poco de instituciones y mercados financieros. Todas las empresas de cualquier tipo que sea, grandes, pequeñas, individuales, sociedades, todas tienen necesidades de recursos. Las empresas, para poder obtener recursos, pueden tener al menos tres fuentes. Primero, son los fondos propios, son aportes de capital que pueden hacer los dueños, que sí tienen un costo, eso se le llama costo de oportunidad. Segundo, el mercado, las instituciones financieras, que son los bancos, las cooperativas, instituciones que ponen dinero al servicio de las empresas y las personas. Y luego tenemos los mercados financieros y la colocación privada. Los mercados financieros son las bolsas de valores u otras instituciones donde usted puede conseguir recursos para poder financiar la empresa. Las instituciones financieras, en este caso, son los intermediarios financieros, insisto, que se dedican a captar ahorros del público, de personas que tienen excedente, para poder prestárselo a personas o instituciones que lo necesitan. Y aquí tenemos los bancos comerciales, los bancos de inversión, las cooperativas y las financieras. Y dentro del mercado financiero, obviamente, que se mueve a través de lo que son las bolsas de valores y otros proveedores de servicio financiero. En este caso son foros de proveedores que solicitan fondos, realizan transacciones de manera directa. Para recaudar dinero, las empresas recurren a colocaciones privadas u ofertas públicas. La colocación privada implica la venta directa de la emisión de un nuevo valor a un inversionista, a un grupo de inversionistas, como una empresa de seguros o un fondo de pensiones. ¿Qué significa eso? Que las empresas, para poder obtener recursos, digamos, pueden ir a un banco, como les dije, y sacan un préstamo, o pueden emitir nuevas acciones, o pueden emitir bonos y los colocan en el mercado de bolsa de valores en los mercados financieros para poder obtener recursos. La idea de la venta de bonos, acciones y todo este tipo de instrumentos básicamente es para que la empresa pueda ampliar sus expectativas de crecimiento y pueda maximizar tanto las riquezas como las utilidades. Aparte de bonos, acciones, también hay otros instrumentos financieros que se pueden transar a través del mercado de valores, como son opciones, swap, reportos, futuros, divisas. Y este mercado, obviamente, puede ser de deuda, puede ser de acción o puede ser primario o secundario. El mercado de deuda es el mercado de los bancos, donde usted saca créditos, saca préstamos hipotecarios, prendarios, fiduciarios, del tipo que sea. Y el mercado de acción, obviamente, es la venta y colocación de acciones. También el mercado primario es aquel mercado donde se venden las emisiones de acciones o bonos por primera vez. Y el mercado secundario es el mercado de reventa de bonos o acciones que ya fueron emitidos, es decir, que ya pasaron por el mercado primario. Entonces, para poder
ver un poquito este tema, permítanme, se me fue esto acá, para poder ampliar un poquito el tema, hay algunas definiciones que las vamos a ir viendo. Por ejemplo, el mercado del dinero, que es relación financiera creada entre proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo. Se llama mercado del dinero, obviamente a la relación que se tiene con las instituciones financieras. El mercado de capitales, mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo realizar transacciones, emisión de valores de instituciones y gobiernos, bonos corporativos, bonos soberanos. Entonces, el mercado de capitales es cuando se emiten instrumentos financieros para poder ser pagados a largo plazo, como los bonos corporativos que pueden tener una duración de 30 años, o los bonos soberanos también de muchos países que pueden pueden tener un tiempo, puede ser a corto, pero también puede ser a largo plazo. Las bolsas de valores, que son organizaciones que ofrecen un piso de remate donde las empresas obtienen fondos a través de la venta de nuevos valores y donde los compradores revenden los valores. Entonces, la bolsa de valores es un sistema de corredores que colocan instrumentos financieros a cambio de una comisión y obviamente al mejor postor. Obviamente también tenemos los mercados eficientes, se le llama un mercado eficiente, el mercado que coloca fondos en las opciones más productivas como resultado de la competencia entre inversores que incrementan al máximo la riqueza y la cual determina y anuncia los precios considerados como los más cercanos a su valor verdadero. ¿Qué significa eso? Bueno, se llama mercado eficiente cuando usted, por decir alguna empresa, emite bonos, digamos, con un valor nominal. Valor nominal es el valor que dice el instrumento, digamos, de 100.000 empiras. Entonces se llama mercado eficiente si usted logra vender ese bono lo más cercano posible a ese precio. Más adelante vamos a ver, hay varias formas de colocar un instrumento financiero. A la par se le llama cuando el valor nominal es igual al valor del bono o del valor de mercado. Y también está vender con descuento o vender con prima, que lo vamos a ver en la segunda unidad. Pero también todo este sistema financiero, todo este mercado financiero, tienen regulaciones. Es decir, que no es que operan antojadiza y arbitrariamente, sino que operan mediante regulaciones. En el caso de nuestro país, las instituciones que regulan las instituciones financieras y el mercado financiero en términos general, primero tenemos la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros es la que se encarga de la regulación de las instituciones financieras, llámese instituciones formales o instituciones no formales, con tal de intervengan en la intermediación de recursos. Son regulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Luego tenemos el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras es el que se encarga de controlar la política monetaria y la política económica del país. Por lo tanto, sus regulaciones pegan en el sistema financiero porque son los que determinan parámetros como el encaje legal, parámetros inflacionarios, el costo de vida, la inflación, el parámetro inflacionario, el costo de vida, y otras variables que terminan pegando en lo que son las instituciones financieras. Y tenemos el Consejo de Supervisión de Cooperativas, que en este caso es el que se encarga de supervisar, obviamente, el tema de las cooperativas, que en nuestro país no son tan pequeñas, ya las cooperativas mueven más de 30.000 millones de lempiras, por lo tanto se constituyen en entes financieros de bastante importancia. ¿Y cómo hacen la regulación? Bueno, a través de leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos circulares, entre otros. Entonces, no es antojadizamente que funciona el sistema financiero, sino que obedece a una serie de regulaciones, digámoslo así. Bueno, espero que hasta ahí estemos claros. Quizás más adelante vamos a ir ampliando un poquito acerca del mercado de deuda y el mercado de acciones y también cómo funciona el tema de mercados financieros, que quizás lo puedan ver ya con mayor a detalle en la clase de finanzas internacionales. Es importante entender que las empresas, tanto las empresas como las personas, estamos obligadas a el pago de impuestos. Los impuestos son algo que
para las empresas es un hecho consumado, es decir, no es si debo pagar o no debo pagar impuestos. En este caso, los impuestos se pagan en una empresa, ya sea por los ingresos ordinarios que percibe la empresa o por las ganancias de capital. Entonces, cada país, bueno, en el caso de nuestro país, ustedes quizás lo escuchen ahí porque tenemos un nuevo sistema tributario. En nuestro país igual se graban los ingresos ordinarios y se graban las ganancias de capital. Y obviamente estoy de acuerdo a lo que ganan las empresas y lo que ganan las personas. ¿Y qué es ingreso ordinario? Pues el ingreso ordinario es el ingreso obtenido a través de la venta de los bienes o servicios de una empresa. Es decir, es el ingreso que se genera por el negocio propio de cada institución. Digamos, si una institución se dedica a producir electrodomésticos, sus ingresos provienen de la venta de electrodomésticos, de la producción de electrodomésticos. En el caso de los bancos o instituciones financieras que se dedican a prestar dinero, pues sus ingresos vienen obviamente del ahorro, crédito y préstamos de dinero. Y la ganancia de capital es la diferencia que hay entre el precio de venta y el precio de compra de un activo. También la ganancia de capital se da cuando un activo que tiene varios años de vida útil se vende a un valor superior a su valor en libros. Entonces eso también hace que se genere un ingreso de capital. Ok, en el caso de los países, entonces, o en el caso de las empresas, se le puede aplicar una tasa impositiva promedio o se le puede aplicar una tasa impositiva marginal. La tasa impositiva marginal es la tasa que grava el ingreso adicional al ingreso base, es decir, la tasa impositiva marginal se da a través de una tabla que nos dice el rango y el porcentaje de impuestos que se debe aplicar a cada uno de los rangos. Y la tasa impositiva promedio es, sumamos todos esos impuestos, sumamos todos esos rangos, vemos cuánto pagamos en total y lo dividimos entre el total de ingresos y eso es lo que me da la tasa impositiva promedio. Aquí en esta clase, si bien es cierto, vamos a hacer algún ejercicio de tasa marginal, solo para que vean cómo funciona, pero vamos a dedicarnos más a utilizar la tasa impositiva promedio. También tenemos el doble gravamen. Bueno, ¿qué es esto del doble gravamen? El doble gravamen es que una empresa paga impuestos, entonces los dueños de la empresa directamente están pagando impuestos por la empresa. Pero también, si esta empresa le reditúa rendimiento o le reditúa dividendos, también tiene que pagar impuestos por esos dividendos. Entonces, por eso se llama doble gravamen. Veamos un ejemplo. La empresa El Puñalón, una pequeña empresa fabricante de cuchillos de cocina, registró utilidades antes de impuesto de 250.000 empiras. El impuesto sobre estas utilidades se calcula mediante el programa de tasas impositivas de la tabla siguiente. Entonces, si queremos ver el análisis marginal de tasas, ¿qué sería? Por ejemplo, aquí están los rangos. Usted ve, de 0 a 50.000 se paga 0 de impuesto y se paga 15% por montos arriba de 0. De 50 a 75 se paga como impuesto base 7.500 más 25% de montos arriba de 50.000. Y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué rango estarían los 250.000 que se recibieron de ingresos? Estaría en el rango de 100 a 335.000. Entonces, pagaríamos de impuesto base 22.250 más el 39% de montos arriba de 100.000. Montos arriba de 100.000. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos 250.000, nosotros pagaríamos el 39% de 150.000, porque a los 250.000 tendríamos que quitarle esos 100.000, que es el mínimo, el techo mínimo, y lo que me queda es lo que le tengo que multiplicar el 39%. Entonces, si lo vemos acá, ¿cómo quedaría prácticamente? Lo que les decía, 22.250, que es el impuesto base, más el 39% por 250.000, que es el ingreso total, menos 100.000, porque dice arriba de 100.000, entonces le toca quitar estos 100.000. Entonces significa que en los 39.000, en los 39%, solo va a ser de 150.000, lo multiplico, lo sumo la base más el impuesto que acabo de calcular y eso me da
80.750 que tendría que pagar de impuesto por 250.000. Esa sería la tasa impositiva marginal, de esa forma se calcularía. La tasa impositiva promedio, ¿cuál sería? Bueno, divido los 80.750 entre los 250.000 del ingreso total y me da que pagué una tasa promedio de 32.3%. Así es como funciona el tema de cálculo de tasa marginal y tasa promedio. Ahora, un detalle importante que hay que considerar es que si bien es cierto, todas las empresas pagan impuestos, pero también hay algunos costos y algunos gastos, mejor dicho, que me sirven como escudo fiscal. ¿Qué significa? Que son deducibles de impuestos, tales como, en este caso, generalmente dotaciones, las depreciaciones, las amortizaciones, los gastos por intereses, el pago de intereses son deducibles de impuestos. ¿Qué significa? Que una empresa que tiene créditos, que paga intereses, paga menos impuestos que una empresa que no tiene intereses. ¿Cómo funciona eso en la vida real, en la vida práctica? Bueno, de esta manera. Dos empresas, digamos, Finanzas de Empresa IN y Comercio Internacional CO, esperan obtener el próximo año cada una la misma utilidad, es decir, 200.000 empiras de utilidad, pero en este caso, FEIN tendrá que pagar 30.000 empiras de intereses, en cambio CICO no tiene deudas y por lo tanto no tendrá gastos de intereses. La tasa impositiva promedio, en este caso vamos a utilizar, les decía, la tasa impositiva promedio es de 40%. Entonces, ¿cómo funciona esto de el 40%? Entonces lo pueden ver. Utilidades antes de impuestos, ambas empresas las mismas, 200.000. Pero la empresa FEIN tiene gastos financieros de 30.000, paga impuestos de 30.000. Comercio Internacional tiene cero de pago de intereses. Entonces la utilidad antes de impuesto, 200 menos 30 me quedan 170.000, 200 menos 0 me quedan 200.000. El impuesto, que es 40%, me queda 68.000 acá. Si le resto, si multiplico 40% de esto, y me quedan 80.000 acá. Si multiplico el 40% de esto, hay una utilidad neta, el resto de estos dos, 102.000 acá y 120.000 acá. Entonces usted puede ver cómo la utilidad neta, si bien es cierto, el CICO es mayor, pero el impuesto que paga FEIN, se puede ver, es menor que los 80.000 que paga CICO. ¿Cuánto es la diferencia? Prácticamente son 12.000 empiras de impuesto. Entonces hay una diferencia entre la utilidad neta después de impuestos de ambas empresas por 18.000. Pero, ¿qué significa eso? Que la empresa FEI va a pagar, obviamente, menos impuestos que la empresa CI. Entonces, eso es lo que se llama escudo fiscal en el tema de pago de impuestos. ¿Ok? ¿Cómo funciona el tema de ganancias de capital? Bueno, hablábamos que ganancia de capital es cuando se vende un activo comprado, puede ser inmediato o hace tiempo, y este activo se vende por un valor mayor. Por ejemplo, veamos Eleva Company, una empresa fabricante de productos farmacéuticos, tiene ganancias operativas antes de impuestos de 500.000 empiras, de $500.000, y acaba de vender un activo en $150.000 que adquirió hace un año en $125.000. La tasa impositiva es de 40%, encuentre el impuesto a pagar. Entonces, observemos acá lo que nos dice el ejercicio. Venta del activo, lo vendí en 150.000. Costo del activo, 125.000. Hay una ganancia de capital de 25.000. A esta ganancia de capital le voy a sumar la utilidad de operación que obtuve por el negocio, o sea, los 500.000. Total ingresos, 525.000. Tasa impuesto, 40%, significa que hay un impuesto por pagar de 210.000. Entonces, claro está, también la ganancia de capital se grava con el impuesto correspondiente, pero significa que obtuve una ganancia en la venta de ese activo. Ahora, veamos un ejemplo 2. Aquí quiero que veamos cómo funciona cuando el activo ya tiene algún tiempo de vida útil. Entonces, ustedes ven,
El ejemplo número 2 dice, Celeva Company tiene una empresa fabricante de productos genéticos que tiene ganancias operativas antes de impuestos de 500,000. Las mismas ganancias. Acaba de vender un activo en 100,000 que adquirió hace 3 años en 125,000. El activo se deprecia a 5 años. La empresa usa el método de depreciación del activo en línea recta. La tasa impositiva es 40%. Encuentra el impuesto a pagar. Entonces, ¿qué hay que entender acá? Acá lo que hay que entender es que en este caso lo primero es encontrar el valor en libros del activo. Eso es lo primero, encontrar el valor en libro del activo. En este caso, el valor en libros del activo es igual al valor del activo menos la depreciación acumulada. Entonces, veamos. Tengo el valor del activo que es 125,000. Eso me costó. Vida útil 5 años. La depreciación es igual al valor del activo entre la vida útil. En contabilidad, usted ve que depreciación del activo es igual a valor del activo entre vida útil menos el valor residual. En este caso vamos a obviar el valor residual por un efecto meramente financiero. Entonces, sería que los 125,000 los divido entre 5, la depreciación anual es 25,000. ¿Qué significa? Que cada año ese activo pierde valor en 25,000 empiras. Entonces, ¿cuánto sería en 3 años? ¿Cuánto sería la depreciación acumulada? 3 por 25,000, entonces la depreciación acumulada son 75,000. Valor en libros, aquí es igual al valor del activo, 125,000, menos la depreciación acumulada, 75,000. En ese caso, el valor en libros del activo son 50,000. ¿Qué significa? Que ese activo que compré hace 3 años por 125,000, solo le quedan 2 años de vida y esos 2 años de vida representan un valor de 50,000. Eso es lo que vale el activo en libros, en los libros contables. Entonces, ¿cuánto va a ser la ganancia de capital? Si lo estoy vendiendo en 100,000 y el valor del activo es 50,000, significa que tengo una ganancia de capital de 50,000. Entonces, veamos, la ganancia en venta de activos serían 50,000, la utilidad operativa serían 500,000, total ingresos 550,000, el impuesto 40%, entonces debo pagar total 220,000 de impuesto. Así es como funciona el tema de ganancia de capital. En la tercera unidad vamos a ver cómo se estructura cuando tenemos múltiples activos y queremos prácticamente vender esos activos una vez que hemos realizado estudios de análisis de proyectos. Entonces lo vamos a ver allá más detalle, pero funciona así como lo estoy explicando. Ahora, todo lo que hemos hablado prácticamente es cómo funciona una empresa, desde el tema de gobierno cooperativo, desde el tema de fuentes de financiamiento, desde el tema de objetivos del administrador financiera, desde el tema del cálculo correcto de los impuestos, de a dónde debo ir a recurrir cuando quiero recursos, desde la perspectiva de cuánto impuesto voy a pagar, ya sea por ingreso ordinario o por ganancia de capital. Ahora bien, el tema es que igual como analista financiero, yo tengo que conocer muy bien cómo funciona el mercado de deuda, cómo funciona el dinero. Y algo que usted debe saber es que el dinero cambia de valor en el tiempo. El dinero puede sufrir lo que se conoce una valoración del dinero o puede sufrir una depreciación del dinero. ¿Cómo surge o cómo se puede dar una valoración del dinero? Mejor dicho, la tasa de interés hace que el dinero valga más en el tiempo. Y la inflación hace que el dinero valga menos en el tiempo. ¿Cómo así? Suponga que yo tengo 100 lempiras. Si hago 100 lempiras, yo los deposito en una cuenta de ahorro al 5% de interés anual. Al final del año yo voy a tener los 100 lempiras más 5 lempiras que me generó de intereses, voy a tener 105 lempiras. El dinero ganó valor en el tiempo. Pero ahora veamos lo siguiente. Suponga que yo quiero comprar una libra de carne que vale, en este momento, vale 50 lempiras. Con los 100 lempiras que tengo, entonces yo puedo comprar 2 libras de carne en este momento. Pero suponga que la inflación hizo que la libra de carne, en lugar de valer 50 lempiras, ahora vale 60 lempiras. Entonces, ¿qué va a pasar? Con los mismos 100 lempiras, yo ya no voy a poder comprar las 2 libras de carne, aunque son los mismos 100 lempiras,
pero perdieron el valor ante el producto por el efecto que tiene la inflación. Entonces, eso es importante poder entenderlo, sea en el tema de finanzas corporativas o en el tema de finanzas personales. Entonces, como financista, usted tiene que estar monitoreando todas estas variables que son macroeconómicas. La inflación, por ejemplo, las tasas de interés son variables macroeconómicas. Primero, la inflación porque es controlada a través del Estado, es quien se encarga de esos procedimientos. Y lo otro es las tasas de interés que se ven todavía, las tasas de interés se ven afectadas por la inflación, porque para poder calcular una tasa de interés, obviamente hay una serie de variables que participan y entre ellos está la inflación. Entonces, deben entender eso como analista financiero, debemos entender eso y tenernos muy, muy de cerca. Entonces, para que podamos entender entonces cómo funciona el mercado de deuda. Les decía que el mercado de deuda se da a través de las instituciones financieras. Vamos a poner bancos, cooperativas y financieras. Entonces, estas instituciones funcionan de la siguiente manera. Estas instituciones se encargan de agarrar los excedentes que tienen las personas a través de cuentas de ahorro, que puede ser cuentas de ahorro retirable o puede ser a plazo fijo o programadas, y por estas cuentas de ahorro las instituciones financieras le pagan a las personas una tasa de interés. Esta tasa se llama tasa pasiva. ¿Okay? La tasa de interés que se le paga a los ahorrantes se le llama tasa pasiva. Y luego las instituciones financieras toman ese dinero y se lo prestan a personas o instituciones o empresas que necesitan ese dinero y les cobran una tasa más alta a lo que se llama tasa activa. Entonces la tasa activa es la tasa de interés que los bancos cobran por los préstamos, que pueden ser diferentes tipos de préstamos que los vamos a ver más adelante. La diferencia entre la tasa activa menos la tasa pasiva sería básicamente la diferencia entre los ingresos financieros menos los costos financieros. Eso es lo que se conoce como margen de intermediación o spread. Spread es la intermediación, el margen bruto de intermediación que les queda a las instituciones financieras por este trabajo de intermediación. ¿Y qué es lo que dice el sentido común? Que ese spread tiene que ser mayor que el costo operativo y que otros costos y gastos para que la empresa pueda tener rentabilidad o para que el banco pueda tener rentabilidad. Entonces, así es como funciona, obviamente, el mercado de deuda dentro del sistema financiero. Entonces, los bancos financieros, la financiera y las cooperativas, lo que hacen es, sobre todo los bancos comerciales y las cooperativas, porque las financieras no pueden captar, no pueden tener cuentas de ahorro, pero sí los bancos comerciales y las cooperativas. Dentro de su portafolio de ahorro, ¿qué tienen? Bueno, pueden tener ahorros retirables, ahorros certificados de depósito, a plazo fijo, ahorros en moneda extranjera, ahorros programados, ahorros menores, etc. Y entre los préstamos tienen préstamos fiduciarios, los fiduciarios son aquellos que los bancos prestan dinero únicamente con aval, los bancos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios son aquellos préstamos que el banco requiere garantía de un bien, obviamente sería un bien inmueble, prendario, que pues, se requiere una garantía de una prenda o de un bien mueble. Y también tienen otro tipo de créditos que se pueden dar en las instituciones, como el caso de las tarjetas de crédito, las líneas de créditos, créditos revolventes y todo eso que tienen las instituciones financieras. Entonces, como hablábamos de que los bancos le pagan una tasa de ahorro o una tasa pasiva a los ahorros y le cobran una tasa activa a los créditos, obviamente esas tasas de interés pueden ser de dos tipos. Uno, puede ser calculado mediante el
mediante el enfoque de interés simple o mediante el enfoque de interés compuesto. ¿Qué es el interés simple? ¿Qué es el interés simple? Interés simple es que el interés se calcula sobre un capital al final de un periodo, pero que no se suma al capital para ganar más intereses. Es decir, que el capital inicial permanece sin cambios. ¿Cómo así? Bueno, significa que si usted tiene un capital de 100 lempiras y a esas 100 lempiras se le paga una cuenta de ahorro de 5 lempiras, entonces lo que va a pasar es que al final de cada año lo que usted va a obtener son 5 lempiras que se le van a ir zumbando a ese capital, pero siempre el interés va a ser calculado sobre el capital inicial, o sea, sobre los 100.000 o sobre los 100 lempiras. Es decir, que el interés no se acumula, no se suma al capital, no se capitaliza, en otras palabras. La fórmula del interés simple es, para calcular el interés simple, es igual al capital multiplicado por el tiempo, multiplicado por la tasa dividida entre una base. La I mayúscula es interés simple, el C es capital, que es el valor del ahorro o del crédito, T es el tiempo, periodo que dura el ahorro o el crédito, y es la tasa de interés que pagan los ahorros que se cobran por los créditos. O sea que ahí puede ser una tasa de interés activa o pasiva. Y B, que es la base, esta se calcula en función del tiempo y la tasa. ¿Cómo así? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. ¿Cómo se aplica la base? Si la tasa es anual y el tiempo es anual, la base va a ser 1. Si la tasa es anual y el tiempo es mensual, la base va a ser 12. Si el tiempo es anual, si la tasa es anual y el tiempo es diario, la base puede ser 360 si es comercial o 365 si se usa calendario. Voy a permitir que usen cualquiera de las dos, 360 o 365, no hay ningún problema en eso. Si la tasa es anual y el tiempo es, la base es 6. Si la tasa es anual y el tiempo es trimestral, la base es 4. Si la tasa es anual y el tiempo es semestral, la base es 2. Si la tasa es mensual y el tiempo es mensual, la base es 1. Si la tasa es mensual y el tiempo es diario, la base es 30. Si la tasa es diario y el tiempo diario, la base es 1. Entonces, eso es importante que usted lo sepa al momento de hacer operaciones del cálculo de interés simple. Entonces, veamos algunos ejercicios. Miren este ejercicio. Una señora depositó 30.000 lempiras en una cuenta de ahorro en Mantrap que paga un interés simple del 6% anual. ¿Cuánto ganará de intereses en 5 años? ¿Y cuánto será el monto? Entonces aquí es importante que nosotros podamos entender qué es el monto. El monto es el valor futuro de una inversión o de un capital depositado en el presente o de un préstamo solicitado hoy. Es decir, si yo deposito 1.000 lempiras hoy, a 10 años a una tasa de X, ¿cuánto será el monto? Entonces el monto es lo que voy a tener tanto en capital como en intereses. Entonces, en otras palabras, el monto es la suma del capital más los intereses. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer el cálculo del interés simple, con la fórmula que les mostré a la diapositiva anterior, entonces simplemente voy a multiplicar el capital, que son los 30.000, por los 5 años, por 6%. ¿Cuál va a ser la base? En la tabla anterior dice que si la tasa es anual y el tiempo es en años, la base es 1. Entonces, multiplico esto, lo hago en calculadora y tengo 9.000 lempiras de intereses. ¿Qué significa? Que si yo deposito 30.000 lempiras en una cuenta de ahorro al 6%, al final de 5 años voy a tener 9.000 lempiras de intereses. Ese es interés simple. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular el monto? Para calcular el monto, yo necesito generar una fórmula. La fórmula de monto es esta que está aquí. Valor futuro, que es lo mismo de monto, va a ser igual al capital multiplicado por 1 más, paréntesis, el tiempo multiplicado por la tasa entre la base y cierro los paréntesis. Entonces, en este caso, el valor futuro va a ser igual a 30.000 por
1 más 5 por 6% entre 1, y eso lo meto en la calculadora y me da 39.000 lempiras. Esto sería el monto, que es la suma, que es igual al capital más los intereses que le decía. Entonces, el valor futuro, solo para verificar que la fórmula está correcta, sería igual a los 30.000 que deposité de ahorros de capital, más los 9.000 que gano de intereses. Entonces, al final de los 5 años, yo voy a tener 39.000 lempiras. Y esos 39.000 lempiras es lo que se conoce como monto. Un aspecto importante a considerar es que a través de esta fórmula, yo no solo puedo calcular el valor futuro. Por despeje, yo puedo también calcular el capital, puedo calcular la tasa y puedo calcular el tiempo y puedo calcular la tasa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, veamos otro ejercicio. Un microempresario pagó en 295 días 42.750 lempiras. Ojo, dice, un microempresario pagó en 295 días 42.750. Significa que pagó al final de 295 días, pagó 42.750 lempiras. Este sería entonces el valor futuro, porque es lo que pagó. A una tasa del 16% anual. Esta es la tasa de interés, que sería la tasa activa, que se estaría pagando por ese crédito. Y me están preguntando, aquí cuál es el valor del capital, cuánto saqué prestado y cuánto pagué de intereses. Entonces les decía que con la fórmula anterior, yo por despeje puedo perfectamente encontrar el capital. Entonces, capital va a ser igual a valor futuro entre 1 más tiempo por tasa entre la base. ¿Okay? Entonces, aquí tengo ya la operación, los 42.650, entre 1 más 295, que es el tiempo, por 16% que es la tasa, entre la base, que es 360. ¿Por qué? Porque la tasa está anual, pero el tiempo está diario, entonces la base es 360. ¿Ok? Igual 37.794.70. Entonces, esto sería lo que saqué de préstamo. Este es mi capital. Ahora, ¿cuántos serían los intereses? Los intereses yo los puedo sacar de dos maneras. Le puedo aplicar la fórmula de interés simple a este valor que está acá, o sea, multiplicando este valor por los 295 por 16% entre los 360, o simplemente interés es igual a valor futuro menos capital, que es la forma más práctica, y eso me da que el interés que pagué por ese crédito son 4.955.30. Ese es el cálculo del capital. Ahora bien, en el ejercicio siguiente, miren, una señora deposita 145.000 lempiras a plazo fijo a 9 meses, plazo en cooperativa tabla B. Le pagará una tasa del 8%. ¿Cuánto recibirá en total y cuánto de interés? Ok, ¿cuánto recibirá en total y cuánto de intereses? En este caso, el capital es lo que se depositó la persona, el tiempo, 9 meses, el interés, 8%, y la base, como está en meses y la tasa en años, la base es 12. Entonces, ¿qué le están pidiendo acá? El monto y los intereses. Entonces, volvemos a calcular la fórmula de monto y tenemos que va a recibir 153.700 lempiras, que es igual a, para calcular el monto, que es igual al capital más intereses. Ahora, si quiero sacar los intereses, entonces al monto le resto el capital y pagué, o esta señora pagó 8.700 lempiras de intereses. Ahora, ¿cómo se calcula la tasa? Si se observa, aquí dice que se pagan 190.000 lempiras, perdón, por un préstamo de 154.700. ¿Qué significa? Quité prestado 154.700, pero pagué al final 190.000 en un tiempo de 15 meses. Entonces, ¿qué tasa de interés es la que pagué? En ese sentido, repito, igual podemos agarrar la fórmula anterior, simplemente hacemos un despeje y aquí les doy la fórmula como debe quedar. Entonces, para calcular la tasa va a ser igual al valor futuro entre el capital menos 1 entre el tiempo y todo eso multiplicado por la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos los 190.000 entre los 154.700 menos 1 entre los 15 meses, y todo eso, una vez que hemos resuelto esta operación, lo vamos a multiplicar por 12 y eso me va a dar una tasa del 18.2547%. Significa entonces que la tasa anual
es del 18.2547%. ¿Cómo se calcula el tiempo? El tiempo se calcula igual. Puedo despejar también la fórmula. Me quedaría valor futuro entre capital menos 1 entre I por la base. La diferencia es que aquí va entre T y aquí va, ustedes ven, aquí va entre T y aquí va entre I. Prácticamente es la misma fórmula. Entonces, en este caso, perdón, aquí tiene que ser T. Aquí donde está ahí, tiene que ser T. Aquí es T, no es I, aquí es T. Así que por favor cambien esta letra de acá, esta variable de acá, es T. Entonces T es igual a 52.750, que es el monto, entre 40.000, que es el capital, menos 1, entre 14%, que es I. Resuelvo eso y multiplicado por 12, que en este caso, ¿por qué 12? ¿En cuánto tiempo 40.000 lempiras se convertirán en 52.750 a una tasa del 14% de interés anual? Porque estoy calculando el tiempo de interés anual. Entonces, por eso lo multiplico por 12. Eso significa entonces que en 27.21 meses, se lo puede, si no lo multiplica por 12, le va a quedar en años, que también es válido. Por ejemplo, si aquí lo multiplicara por 1, y porque yo quiero sacar años, simplemente aquí lo puedo multiplicar por 1, y aquí me daría un poquito, ¿qué? 2 años y algo. O lo puedo sacar en meses y lo multiplico por 12. Aquí va a depender. En este caso, estamos hablando de 27.2421 meses, o también puede ser años, así como le decía, si lo multiplica por 1 y le va a dar 2 puntos y algo años. Eso sería todo lo relacionado a interés simple. Entonces sacamos el interés, sacamos el monto, sacamos el capital, sacamos la tasa y sacamos el tiempo. Entonces, ¿qué es interés simple? Bueno, es el interés que no se capitaliza. La palabra clave ahí es capitalizar. Cualquier otro tipo de interés siempre le dice capitalización mensual, capitalización trimestral, etc. El otro tipo de interés es el interés compuesto. El interés compuesto es básicamente el sistema que me permite calcularle interés al capital y poder sumárselo al final del periodo a ese capital. ¿Para qué? Para que el interés se convierta en capital y al momento de calcular nuevamente el interés, poder cobrar o pagar más interés. Entonces, al procedimiento de sumarle al capital el interés se llama capitalización. Se llama capitalización. Ahora, ¿cómo se expresa esa capitalización? Así como con la tablita anterior, de la siguiente manera. Si la tasa es anual y la capitalización es anual, la base va a ser 1 y el tiempo se va a multiplicar por 1. Entonces, volviendo otra vez a la tabla, la tasa, la capitalización, la base y el tiempo. Lo mismo, solo que aquí el tiempo se va a multiplicar por los periodos que están ahí donde dice tiempo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del interés compuesto?
Aquí en el interés compuesto debemos entender los mismos términos que se dieron en el interés simple. Valor futuro es el valor del dinero al final de un periodo, que es la suma del capital más los intereses, y tenemos el capital o valor presente, que es el valor del dinero el día de hoy, es decir, cuánto me dieron de crédito o cuánto deposité en la cuenta de ahorro. Eso se llama capital. Aparte de eso, vamos a usar la misma variable tiempo, solo que aquí, para diferenciarlo del interés simple, la variable tiempo se va a representar con n, la tasa siempre va a ser i, y la fórmula, entonces, para calcular aquí de un solo, les voy a dar las fórmulas para calcular tanto el valor futuro, el capital, la tasa, como el tiempo. Para el valor futuro, usted va a multiplicar el capital por 1 más i a la n. Solo que recuerde que el i lo va a dividir de acuerdo a la capitalización y el n lo va a multiplicar también de acuerdo a la capitalización. El capital va a ser igual al valor futuro entre 1 más i a la n. También recuerde lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí es valor futuro entre. La tasa de interés hay dos formas de sacarla. Número uno es valor futuro entre capital elevado a la 1 entre n. 1 entre n. O la raíz n de valor futuro entre c, entre capital, y le resto el 1. De las dos formas me da la tasa. Y luego, para calcular el tiempo, va a ser logaritmo de valor futuro entre el capital sobre el logaritmo de 1 más i. Siempre considere las capitalizaciones, ¿verdad? Que tienen que dividirse o multiplicarse según sea la tasa o el tiempo. Entonces veamos en forma práctica cómo funciona un ejercicio. Veamos, ejercicio. Una persona jubilada deposita 200.000 lempiras en una cuenta a plazo fijo que paga 7% de interés anual. Ojo. Capitalizable trimestralmente. ¿Qué significa? Ojo. El interés es anual. La capitalización es trimestral. Significa que cada 3 meses ese capital se calcula y se le suma ese interés se calcula y se le suma al capital para que gane más intereses en los próximos trimestres, para que lo vea de esa manera. Obviamente, si calculamos, y aquí dice, ¿qué cantidad tendrá en 5 años? Lo que le están pidiendo a ustedes es el monto y cuánto habrá ganado de intereses. Le están pidiendo, obviamente, el monto. Entonces, capital 200.000, tiempo 5 años, el interés es 7, la capitalización es 4. ¿Por qué? ¿Cuántos trimestres tiene el año? Uno divide 1 entre 3 meses, le va a dar 4 trimestres. En un año hay 4 trimestres. Entonces, el valor futuro va a ser igual al capital por 1 más la tasa, la divido entre la capitalización, cierro paréntesis, y elevo los años, el tiempo, multiplicado por la capitalización. Entonces, ve, la tasa la divido y el tiempo lo multiplico, y eso me da que al final de los 5 años, la persona esta tendrá 282.955.64 lempiras como monto o valor futuro. ¿Cuánto tendrá de intereses? Intereses va a ser igual siempre a valor futuro menos el capital. Estamos hablando que en 5 años esa persona ganaría 82.955 lempiras de intereses. Tenemos otro ejercicio. Si un empresario pagó 455.980 lempiras, cuando dice pagó 455.980 lempiras, ese es prácticamente el monto de un préstamo que sacó en la cooperativa Tabla B hace 3.5 años, pagando una tasa del 18% anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuánto sacó de préstamo? En este caso me están pidiendo el capital. Valor futuro, los 455.980, N, 3.5 años y 18%, y la capitalización es 2. ¿Por qué 2? Porque dice capitalización semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2, 1 entre 6. Hay 2 semestres. Ok. Entonces, el capital va a ser igual al monto entre 1 más 18 entre 2 por 3.5 por 2, recuerde. La tasa se divide entre la capitalización y el tiempo se multiplica por la capitalización.
Entonces significa que sacó prestado 249.436.67 lempiras. Igual usted puede calcular cuánto pagó de intereses por la diferencia del valor futuro menos el capital. Así es como se calcula el capital. Ahora veamos otro ejercicio. Aquí nos están pidiendo la tasa. ¿A qué tasa? 25.900 lempiras se convertirán en 32.400 en un tiempo de 30 meses con capitalización mensual. O aquí ya me dicen que el tiempo son 30 meses y la capitalización es mensual. Si el tiempo es en meses y la capitalización es en meses, la base es 1. 30 meses y la capitalización es mensual, aquí va a ser, es 12. ¿Por qué 12? Porque en un año hay 12 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, para sacar la tasa, puedo usar lo que yo les decía, 32.400 entre 29.900 elevado a la 1 entre T, o entre N, perdón, en este caso es 30. Entonces, eso me da una tasa de 1.07 mensual. Si yo la quiero sacar al año, voy a multiplicar este valor por 12, que es la capitalización. ¿Ok? Para saber cuánto voy a tener. ¿Cuánto voy a pagar de interés mensual? 1.07. Si yo lo quiero sacar anual, multiplico esta tasa por 12. Si utilizo radicales, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Y por último, tenemos cómo calcular el tiempo. Para calcular el tiempo, otra vez me equivoqué aquí tiene que ser tiempo, no. Disculpen, eran como las 2 de la mañana cuando estaba haciendo esto y siempre se le van algunos detallitos. Entonces, para poder calcular n, y tiene que ser n, la variable de n, para poder calcular n, ¿cuánto tiempo necesita un profesor para pagar un préstamo de 122.000 lempiras por el cual pagó 199.700? Este es el capital, esto es el monto y a una tasa del 12% de interés anual capitalizable bimestralmente. ¿Ok? ¿Y cuánto pagó de intereses? Entonces, sacamos las variables, aquí sería n, por favor corrijamos acá, aquí sería n igual logaritmo de 199.700 entre 122.000 entre logaritmo de 1 más 12 entre 6. ¿Por qué? Porque la capitalización es bimestral. ¿Cuántos bimestres hay en un año? 1 entre 2, hay 6. 6 bimestres. Y eso me da que la tasa sería de 21. Eso me da que el tiempo sería igual de 24.68 bimestres. Eso sería el cálculo al final, sería que el tiempo para pagar ese préstamo es de 24.68 bimestres. Aquí les dejé el logaritmo, creo que de este, y no calculé el logaritmo de esto, pero pueden calcularlo, y al final les va a dar 24.68 bimestres. Entonces acá, ¿cómo lo puedo comprobar? Bueno, lo puedo comprobar de la siguiente manera. Voy a encontrar el valor futuro. Entonces, utilizo la fórmula de valor futuro y acá, en lugar de n, voy a colocar 24.68 bimestres y les tiene que dar este valor de acá. Lo mismo en los ejercicios de arriba, lo pueden comprobar a través de la fórmula de valor futuro. Así es como se calcula todo lo que hablamos de interés compuesto. Cualquier pregunta, por favor, disculpen los errores en las variables siempre del tiempo. Allá arriba era t y acá es n. Y lo demás, las fórmulas de cálculo son correctos, así que por favor ya pueden, necesito que vayan estudiando esto. Y aquí terminaríamos prácticamente con el fin de la primera unidad. Yo estaré subiendo posiblemente mañana, mañana sábado 4 de julio del 2020, estaría subiendo a la plataforma los ejercicios que ustedes van a trabajar de estos temas que hemos visto y que me los van a presentar en el tiempo que establece la plataforma. Quizás se nos queda, y quizás lo podamos ver en otra presentación de este tema, únicamente lo que son ecuaciones de valor,
pero yo lo estaría trabajando muy pronto, así que si nos queda chance, podemos explicar un poco de ecuaciones de valor. Así que muchas gracias. También disculpen por la interrupción, estoy al aire libre aquí en la casa. Pasan los carros, cantan los gallos, ladran los perros. Eh, la calor está terrible, sin embargo, pues estamos tratando de servirles de la mejor manera. Saludos a todos, espero sus comentarios en el foro académico y pueden hacer todas las consultas que ustedes consideren. Gracias.